y no habría otra forma de poderlo seleccionar. Lo que sí es tratar de minimizar ese impacto, que es lo que yo les comentaba al principio, de esas diferencias, tratar de reducirlas, y las universidades tenemos que llegar a una estandarización en ese sentido. No es posible que nosotros estemos aplicando un modelo que definitivamente ha mostrado equidad, y tal vez las otras universidades no. Ahora puede ser que busquen otro, pero eso es parte de la estandarización que tenemos que hacer en todas las universidades, ¿verdad? Con respecto a la segunda parte de la pregunta, de si las universidades tienen alguna forma de capacitar a los estudiantes, bueno, ahí tendríamos que tener, por ejemplo, la Universidad Nacional tiene una plataforma en donde los estudiantes, antes de ingresar, consultan y entran a la plataforma, y se trata ahí tal vez de una nivelación antes de que entren a la universidad. Eso es una plataforma que se puso a disposición el año pasado. Ese es otro aspecto, ¿verdad? Nosotros tenemos eso, todas las universidades también deberían, pero también debería estandarizarse ese tipo de medidas, ¿verdad? Y seguimos en la posibilidad de esa inversión, ¿verdad? También hacia esas debilidades que se presentan en los estudiantes. Doña Gabriela, ¿quería decir algo? Es para comentar un poco en relación a lo que estaba diciendo Ana sobre la productividad y el modelo de educación a futuro, que tiene que ver de alguna manera con sí, la pregunta del informe de la Academia de Centroamérica. Hay dos grandes modos de entender qué es la educación superior. Uno es el que está dictado por lo que se denomina universidad corporativa, y otro por el que se denomina universidad de investigación estatal o pública. La universidad corporativa depende de lo que el mercado demande y le presione, pero la universidad de investigación estatal no está determinada solamente por ese criterio, porque la universidad de investigación estatal tiene que atender otras tareas, otras labores, como el desarrollo científico-tecnológico, el desarrollo cultural, y de ahí se deriva una respuesta a lo que estaba Marcela preguntando sobre el rol de las sedes, más allá de lo que podría ser abrir carreras y tener docencia. Las sedes, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica y también de la Universidad Nacional, en las sedes se desarrolla investigación aplicada, algunos de esos proyectos muy vinculados con la comunidad en donde se está trabajando, y cambia, impacta la calidad de vida de esas comunidades, impacta proyectos productivos de pequeña escala, que son a fin de cuentas los que sostienen indicadores de calidad de vida y de empleabilidad, más allá de la dependencia de un modelo de empleo ligado a la inversión extranjera directa. Y además, los proyectos que tienen que ver con acción social pueden impactar también la vida de las personas para que vayan desarrollando otro tipo de capacidades que les permita, ya sea a futuro, entrar a la universidad o entrar a otro tipo de preparación superior que no necesariamente tiene que ser educación universitaria. Pensando en lo que necesitamos a futuro, por ejemplo, recuperar el campesinado, ¿verdad? No solo necesitamos pensar en alta tecnología, sino que necesitamos pensar en lo que se viene, por ejemplo, con respecto al cambio climático, con respecto a la pérdida de ciertos saberes y ciertos talentos. La mirada no puede ser tan restrictiva. Cierro con este ejemplo para contrastar lo que pueden decir en Silicon Valley, que después de por sí podemos discutir que es un modelo que ya se está agotando. En la Universidad de Costa Rica recientemente se descubrió un compuesto activo que sale de un hongo y que tiene posibilidades o acción antibiótica. Vean, quienes alguna vez han estado vinculados con la discusión de resistencia a antibióticos saben que no hay un problema más importante en el mundo que es, ¿sí? Quedarnos sin antibióticos es volver a la Edad Media. Pues el trabajo de descubrir un compuesto que tiene actividad antibiótica es un trabajo que solo se puede hacer en una universidad de investigación con financiamiento público y con alta tecnología y con alta formación académica. Es decir, que vayamos a un modelo en el que van a desaparecer las universidades de investigación estatales, eso está muy lejos de nuestra realidad por Voy a dar la última para responder las últimas preguntas y ir cerrando. No sé, Miguel, si quieres responder. Sí, escoge vos. Que dice que si se tiene información sobre el porcentaje de gente
nuestras universidades que están en condición vulnerable. Bueno, hay un indicador, digamos, general, digamos, indirecto, que es cuando uno ve precisamente la asistencia, ¿verdad?, a la educación superior, y ve que en promedio los últimos 5 años, por decir algo, 30% vienen de los quintiles 5 y el quintilo 1 es alrededor de un 7%, que se ha mantenido prácticamente de acuerdo con las encuestas. Entonces, si uno considera que en el quintil 5 es donde se ubica la población más vulnerable, pues posiblemente ahí eso es el porcentaje que tiene, ¿verdad? Esto, digamos, la medición, uno podría entrar más en detalle, pero los alcances del trabajo pues, el tiempo que tenemos para hacer eso, pues no lo permitieron, pero digamos, el acceso, digamos, es un indicador, digamos, indirecto para ver desde ese punto de vista de la población vulnerable. Hay otra pregunta que dice que tengo información incompleta y consistente, sacamos un estudio de este tipo, y precisamente para generar esa discusión, precisamente para eso, ¿verdad? Somos conscientes de eso, ¿verdad? Y hay preguntas que no pudimos contestar, pero las traer aquí a la mesa, ¿verdad?, y saber, bueno, que hay esfuerzos que se están haciendo, ¿verdad?, que hay temas complicados que las universidades pueden hacer, ¿verdad?, precisamente este foro es para eso. Y luego otra pregunta que sale, que dice que si la referencia que se hace es para cambiar el modelo futuro de distribución. Eso no depende, es decir, no va a influir en ese aspecto, ya eso es una decisión país desde hace mucho tiempo. La sociedad lo decidió así, así lo está haciendo. Nosotros lo planteamos aquí como un hecho. Obviamente, no se pretende aquí que haya un cambio o una influencia en ese aspecto, ¿verdad? Y menos todavía que si se pretende afectar el sistema universitario estatal. Yo no entiendo en qué sentido, ¿verdad? Y lo que estamos precisamente haciendo aquí es tratando de construir, llevar consenso para mejorar una cosa que realmente como costarricenses aspiramos, es decir, la educación universitaria estatal, ¿verdad?, que es reconocida y que tiene unos aspectos de calidad importantes, como se ha mencionado acá, ¿verdad? Así es que creo que sin duda alguna, no es eso, ni por la misma, es el objetivo de este estudio. Muchas gracias, Miguel. Bueno, y entonces vamos a cerrar con esta última pregunta que está aquí, como para que todos puedan referirse brevemente, ya para que no nos quedemos sin público. Yo creo que ya el hambre empieza a azotar. Es una pregunta que voy a vincular con otra que también para cerrar, ir cerrando y avanzando hacia las conclusiones finales. Esta pregunta que alguien plantea de ustedes es: ¿qué es para ustedes una universidad? ¿Qué productos debe ofrecer? Y yo agregaría, tal vez como para que puedan ustedes hacer una reflexión final, ¿qué podemos pedirle a la educación superior pública? ¿Verdad? Me parece que hay un tema ahí de, bueno, ¿contra qué medir resultados? Pero bueno, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Etcétera. Pero lo importante es qué es lo que el país le pide a la educación superior, ¿verdad? Entonces, tal vez, no sé si tal vez hacemos una ronda y empezamos con Edna y vamos para acá. Sí, es una pregunta difícil de contestar. Es claro que una universidad tiene un rol predominantemente en docencia. Yo creo que ese es su rol predominante, aunque no es el único. Definitivamente la investigación, yo diría que es otro de los importantes aportes que se hace, y si se quiere hacer otras actividades, es válido. Para mí lo más importante, tal vez este es el mensaje, es: el país tiene derecho a definir cuál es lo que espera de una universidad, pero tenemos que saber si eso es lo que el país quiere, porque eso es para lo cual está dotándole de recursos, porque lo considera algo importante. Pero si se cree, por ejemplo, si alguien define que sacar al campesinado es lo más importante, bueno, entonces sepamos cuántos recursos dedicamos a eso y sepamos si el país quiere dedicarle eso y recursos a eso y cuántos recursos a ese objetivo. Porque yo lo que creo es que la mayor parte de los estudiantes que van a la universidad, si estuvieran aquí presentes y les preguntáramos qué es lo que esperan, miren, yo creo que la contestación es: yo quiero tener un trabajo
digno, que me motive, que me guste. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cómo no nos va a preocupar cuál es el tipo de educación que queremos, que debemos dar? ¿Cómo no vamos a cuestionar, cómo no vamos a revisar hacia futuro si de nada nos va a servir o de poco nos puede servir el tener universidades que no están graduando las personas que van, que los que se gradúan van a conseguir trabajo? Si esto es algo muy, esto es un objetivo muy frívolo, pues no sé si lo es, pero a mí me parece que los muchachos van a graduarse para conseguir un trabajo y las estadísticas muestran que el porcentaje de estudiantes que están graduando en universidades también que no tienen empleo ha estado aumentando, que es preocupante. ¿Cómo no va a ser? Es un tema importante que discutir, lo cual no desmerece otros objetivos, pero perdón, la docencia y la capacidad de graduar a personas que puedan desempeñarse dignamente, con trabajos decentes en el mundo laboral, es un objetivo de los más importantes. Gracias, doña Emma. Doña Magali. Bueno, en realidad el papel que las universidades deben cumplir es responder a las necesidades de la problemática de la sociedad, y esto bajo un concepto de responsabilidad social. Y yo creo que ciertamente la docencia es el factor más importante, y de hecho en el presupuesto así también está asignado, ¿verdad? El mayor componente de las universidades es docencia, pero a la par también tiene que ver la investigación, la extensión y ese aporte que las universidades dan a la sociedad en general. ¿Y qué pasaría si quitáramos este aporte, verdad? Si solamente fuera docencia, ¿quién cumpliría con el papel de la investigación científica en el país, verdad? Básicamente porque son los entes rectores. Entonces hay un tema aquí de inversión o de costo, pero que no, como lo decía la compañera, no debe visualizarse solo en el tema de inversión, sino también lo que estamos generando en la sociedad costarricense, ¿verdad? Entonces, bajo ese lema también deberíamos tener esa preocupación de poder establecer cifras, ¿verdad?, que sean estandarizadas precisamente para dar a conocer a la población todas estas funciones que nosotros realizamos. Entonces, básicamente. Para responder esa pregunta hay que hacer otra pregunta, que es ¿qué vamos a entender por universidad? ¿Verdad? Hay que ponerle apellido. Una cosa es definir qué es una universidad de excelencia y qué productos esperamos de una universidad de excelencia, y otra cosa es que es una universidad que no es de excelencia y qué productos esperamos de ese tipo de universidad. Las universidades estatales costarricenses están llamadas obligatoriamente a ser universidades de excelencia. Entonces, con base en esa premisa, podemos derivar cuáles son los productos que esperamos. Nada más piensen ustedes si una universidad que no es fuerte en investigación y acción social puede ser una universidad de excelencia. Preguntémonos si una universidad que no es fuerte en investigación y acción social va a tener buena docencia. ¿Qué clase de docencia se da en una universidad que no tiene compromiso con investigación de punta, con investigación aplicada a diversas necesidades nacionales y con fuerte componente también de acción social? La docencia va a ser de mala calidad, porque va a ser una repetición de lo que otros dicen. Cuando se habla de que el país tiene un derecho a definir qué es lo que espera de las universidades estatales, por supuesto, pero resulta que la categoría el país es una abstracción. Nadie puede tocar el país, no es una cosa homogénea. Dentro de este país vivimos una diversidad de personas con diversas también concepciones de lo político, de lo cultural, de lo deseable, y vamos a tener también entonces posiciones encontradas con respecto a lo que debe ser una universidad estatal y cuáles deben ser sus prioridades, y ese es el debate que aparentemente estamos dando.
Es decir, de fondo no es un debate solamente técnico, también es un debate político y hay que tomar posición y defender esa posición con argumentos. Finalizo diciendo que una universidad de excelencia, que es con la que yo estoy comprometida, es una universidad donde cabe diversidad de trabajo académico, como en el caso de la Universidad de Costa Rica. Voy a poner solo 3 ejemplos. El Instituto Clodomiro Picado, donde se hace investigación de punta y se hace transferencia de tecnología, pero además con vocación de acción social. Sin el Instituto Clodomiro Picado hay países en África que no tendrían sueros antiofídicos y las personas que sufren una mordedura de serpiente venenosa morirían. Es un proyecto de investigación generado en un país tan pequeño como este, está teniendo impactos en diversos países africanos. Un centro de investigación como el CIGRAS, de investigación en granos y semillas, determinó hace poco que hay aflatoxinas en maíz, en frijol, en trigo, y algunos de esos son productos importados, y hay algunas aflatoxinas que tienen efecto cancerígeno. No lo podríamos saber sin existir el SIGRAS. Y termino con mi centro de investigación, porque quiero hacer un poquito de marketing también, que es el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, mi proyecto de investigación, que es el proyecto de investigación en violencia obstétrica. No, si usara la definición de productividad de la Academia de Centroamérica, se diría que ese proyecto tiene 0 productividad, pero resulta que la productividad de ese proyecto de investigación fue llevar por primera vez en la historia de este país un resultado de investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una audiencia temática que marcó la historia de este país y la historia de América Latina con respecto a posicionar violencia obstétrica como una violación de derechos humanos. Eso no se había podido hacer sin una universidad que le da financiamiento a un centro de investigación en estudios de la mujer, que para muchas concepciones del mundo sería un centro de investigación 0 productivo. ¿Sirves? No sé. Ahora solo sirve esto. Vamos pasando. Bueno, la pregunta es muy tramposa porque uno puede hacer como la lista del niño, ¿verdad? Y nunca terminar de pedirle cosas a la educación superior. Digamos que a propósito de lo que en el informe de Estado de la Educación hemos venido planteando, no sé si me acordé de todas, pero hemos planteado una serie de aspiraciones nacionales. Una muy importante es, en términos de docencia, son 2 cosas, no es una. Es formar profesionales de muy alta calidad para atender las necesidades del mercado de trabajo hoy y el del futuro, pero también formar ciudadanos con gran adscripción a los principios del régimen democrático y con gran adscripción a los principios de los derechos humanos. Es una perspectiva de posición política sobre qué tipo de graduados queremos de nuestras universidades. Por supuesto, producción, investigación científica y tecnológica que apoye las áreas estratégicas del desarrollo nacional, una educación superior que sea un instrumento de movilidad social ascendente cada vez más fuerte, que contribuya a cerrar brechas de pobreza y de desigualdad. Y yo, digamos, para resumir, agregaría que lo que uno esperaría es que las universidades nacionales públicas puedan contribuir a iluminar los grandes desafíos del país en muy diversas áreas, aportando insumos técnicos rigurosos para la discusión y abriendo amplios espacios para la discusión para que el país encuentre esas alternativas. Si hay algo que debemos hacer, para decirlo como economistas, es señalar este mercado, ¿verdad? Entonces yo creo que... No, muy breves palabras porque realmente ya se ha resumido bastante, pero me parece que las universidades deben hacer las universidades lo mismo que están haciendo, ¿verdad? Docencia, investigación y desarrollo, acción social. Dicen los expertos en educación que el insumo más importante de todo proceso productivo es el docente, ¿no? Eso es lo que he oído, ¿verdad? Es una parte muy importante. Hacer las 3 cosas, pero eso sí, hacerlo con eficiencia, es decir, desde el punto de vista de un uso óptimo de los recursos de que dispone. Hacerlo con eficacia, es decir, alcanzando las metas que se propongan, ¿verdad? Y aquí hablamos de las metas de qué? Bueno, creo que aquí hay un espacio para el Estado, ¿verdad? El Estado puede definir políticas de Estado hacia las universidades a manera de orientación, vamos por aquí, como se mencionó anteriormente, vamos por allá, y entonces de esa manera pues alcanzar un impacto más importante de las universidades del Estado, y tal como se ha hecho históricamente con el modelo educativo asiático. Eso es lo que han hecho los países como Singapur, Corea, Taiwán, eso es lo que han hecho por el tiempo, ¿verdad? Orientarlas a sus universidades del Estado, ¿verdad?
orientándolas hacia básicamente el rumbo de desarrollo que desde el punto de vista de la política de Estado se plantea. Aquí nada más un comercial de recordar, bueno, no es un comercial, es realmente algo que dijo don Rodolfo Cerdas hace muchos años, ¿verdad? El gran problema de Costa Rica, dice, es que no tiene política de Estado, lo que tiene son ocurrencias, ¿verdad? Y eso es un gran problema que nosotros tenemos muchas veces, ¿verdad? Gracias, Miguel. Bueno, como ustedes ven, hemos hecho un amplio recorrido en dos temas y de dos preguntas relevantes planteadas por este estudio y que, como además dijimos al principio, son temas de alta relevancia, alta complejidad en el análisis por todas las variables que están implicadas, por los distintos enfoques desde los cuales podemos abordar estos temas y por la información que demanda a fin de dar mejor cuenta de estas preguntas. Creo que hemos a lo largo de la discusión llegado a varias conclusiones importantes. Me parece que una es que las oportunidades académicas en la educación superior tienen un importante componente de desigualdad que está que es el resultado de los niveles anteriores, ¿verdad? Los niveles anteriores previos y de la desigualdad que también el país exhibe, ¿verdad? Y que esto no es un tema exclusivo de Costa Rica. Todos los sistemas de educación superior en el mundo funcionan como el búho, ¿verdad? Y al final termina siendo muy poca la población que llega a la educación superior. Es responsabilidad ciertamente de las universidades estatales hacer los mayores esfuerzos por ampliar el acceso, ¿verdad? A que cada vez más jóvenes de sectores de menores ingresos accedan a la educación. Pero me parece que hay un tema, una llamada de atención al uso de las fuentes de información, ¿verdad? Ese tiene que ser un uso riguroso, debemos saber qué da cada fuente, ¿verdad? Para qué da, y eso nos va a permitir hacer análisis rigurosos y además tener ideas cada vez más exactas de la realidad. Hay brechas y esas brechas creo que también queda claro en la discusión, se ha hecho un esfuerzo por atenderlas, se han venido reduciendo, y hay un tema que sí quisiera subrayar sobre representación de los sectores de altos ingresos. No debe llevarnos a una conclusión equivocada de que la mayoría de los que asisten a las universidades públicas provienen de sectores de mayores ingresos. Ahí hay que tener un cuidado, pero evidentemente el tema de la sobrerepresentación está ahí, hay una discusión. En el tema del financiamiento me parece que efectivamente hay un tema y un punto planteado que es una pregunta pertinente y sobre la cual tenemos que avanzar en la generación de indicadores de resultado, ¿verdad? Y eso me parece que para poder medir qué produce y cuánto cuesta hay que afinar las metodologías, ya lo decía Egna, pero los enfoques no pueden ser reduccionistas, ¿verdad? Yo creo que queda clara la discusión de que requerimos tener un marco de referencia del cual se parte, a partir del cual estamos midiendo para poder precisar si es mucho, si es poco, si se acerca o se aleja a lo que la sociedad costarricense está esperando. Bueno, ojalá, digo yo, que este sea el primero, no sea ni el primero ni el último debate que tengamos sobre educación superior, que por cierto en educación superior privada hay mucho que discutir, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema para otra discusión y sobre la cual hay mucha opacidad y sobre la cual nadie quiere discutir también, ¿verdad? Hemos de decir. En agosto próximo, y aquí sí voy a hacer el comercial, pues estaremos publicando el 6º informe del estado de la educación y ahí tendremos otras nuevas oportunidades para continuar este debate y la discusión. Realmente les agradezco mucho a los compañeros de la mesa el diálogo respetuoso de alto nivel académico. A las preguntas hay que entrar de frente, ¿verdad? Y hay que generar esta discusión. Para eso somos universidades, para eso somos academia, y todos somos academia, y por eso pues realmente muchas gracias Miguel, muchas gracias Marcela, doña Gabriela, Magali y Egna, y a ustedes por supuesto por acompañarnos y pues a los señores rectores por abrir este debate abierto. Muchas gracias y buenas tardes.